se ha dicho, obreros aprobados. Así que si me acompañan, ahí en 2 Timoteo vamos a leer un pasaje, el central, en el capítulo 2 de 2 Timoteo. Recordamos, si esto es una carta que Pablo le escribe ¿a quién? A Timoteo, muy bien, eso era fácil esa pregunta. Y recuerdan la situación de Pablo, él estaba preso por predicar el Evangelio. Era los últimos días de su vida, los últimos años. Se piensa que esta fue su última carta. Allí escribe en el capítulo 4, dice, ya estoy pronto a dejar esta tierra. ¿Sí? Los últimos consejos, la última enseñanza, el último aliento para Timoteo. En medio de un contexto de persecución, ¿sí? Era difícil asociarse con Pablo en esa época. Por eso dice que algunos le dejaron, y otros se fueron, y otros se avergonzaron. Estaba preso. Identificarse con el Señor tenía un precio, ¿sí? No es el tema de hoy, pero sabemos, esta semana recordamos la iglesia perseguida. Algo así como 340 millones de hermanos y hermanas, al menos, en este momento siendo perseguidos, teniendo que juntarse en secreto, muchos en prisión, en cárcel. Los animo a buscar esta información. Buscan a Iglesia Perseguida, lista de persecución 2021, y es un tema muy interesante. Hermanos y hermanas que, como Pablo, deben de vivir su fe en medio de persecución, aún a precio de morir en la cárcel, en medio de torturas, en medio de vejaciones. Cierro el paréntesis, tenemos que volver a 2 Timoteo, pero tiene que ver con esto. Era una iglesia perseguida. Estos son consejos que no se dan desde la biblioteca, no se dan desde la academia, desde un lugar aislado, en una torre en Puerto Madero. ¿Sí? Se dan a una iglesia perseguida, una iglesia que ponía en juego su vida por seguir al Señor. Y en ese contexto es que Pablo deja estas palabras a Timoteo, allí en el capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Leo aquí simplemente otra versión, me gusta complementar la lectura. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Un obrero aprobado. Algunos sabrán, ¿no? Pero es difícil encontrar un buen obrero. No sé si van a coincidir. Algunos saben, en casa tuvimos un problema con los caños de agua, no llegaba agua caliente al baño. Vino el plomero, lo revisó. Primero vino un plomero que no pudo resolverlo. Vino otro plomero, lo revisó. Dijo, bueno, buenísimo, arreglamos, empezamos tal día. Le hice la pregunta que nunca hay que hacer, porque uno se hace mala sangre. Le dije, ¿cuánto te va a llevar el trabajo? Me dice, mira, es un trabajo de, ponele una semana, es un trabajo de 3 días, pero ponele una semana que se me complique, un día, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo? Desde que empezó hasta que puso el último azulejo. 1 mes. ¿Quién da más? Ayer estábamos pensando con Barry, fue 1 mes y medio, 7 semanas, no sabemos ya cuánto fue porque uno pierde la cuenta en el medio. Ahora, qué difícil es encontrar un buen obrero, ¿no? Y cuando ahí viene alguien y hace un buen trabajo, hasta lo recomendamos. Decimos, no sabés, vino un plomero, un fenómeno. Y hasta nos animamos a recomendarlo. Ahora, esta es la idea de este concepto, de esta imagen que usa Pablo. Un buen obrero, alguien que hace y lleva bien su tarea, ¿sí? Nos pone esta imagen de aquel que trabaja y lo hace de forma adecuada, de forma correcta. Y dice que no tiene de qué avergonzarse. Te habrá pasado haciendo algo, no sé, algo, seguramente en algo sos bueno. Por ir haciendo una comidita, o en el trabajo, o haces algo bien y decís, ah, qué bien que me salió, ¿no? Y te enorgulleces. Ahora hay veces que probás después de cocinar y decís, bueno, esto mejor lo dejamos de lado, lo comemos rápido, da un poquito de vergüenza, ¿no? Bueno, así es la imagen que pone Pablo. Dice, tenemos que ser obreros aprobados por Dios, ¿sí? Que no tengan de qué avergonzarse. Ahora, ¿cuál es el requisito, la condición? ¿Qué es lo que hace que alguien sea aprobado? Lo leímos ahí, ¿recuerdan? ¿Quién recuerda cuál es el requisito, la condición? Vamos ahí al final del versículo, capítulo 2, versículo 15. Allí Reina Valera dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La NBI dice que interpreta rectamente
la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que la interpreta rectamente. La imagen ahí es la de alguien que hace un corte preciso. ¿Sí? Aquí tenemos varios hermanos que trabajan en confección de ropa, ¿no? Si uno no hace el corte preciso, ¿qué pasa después? Tiene que tirar todo, ya no sirve, porque te queda la manga más corta, la pierna más larga, esa tela se desperdicia. Esta es la idea que está aquí. Hay que hacer un corte preciso, hay que trabajar con precisión, con delicadeza, con cuidado. Hay que esforzarse, allí dice, fuérzate. ¿Sí? Necesitamos hacerlo con precisión, con delicadeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con precisión y delicadeza? Usar la palabra. Tenemos aquí esta palabra, que puede ser bien usada o puede ser mal usada. Y esto es lo primero que tenemos que reflexionar, ¿no? Y pensar cómo usamos la palabra. Hay dos formas de usarla, no hay más. O la estamos usando bien, la estamos usando de forma correcta, la estamos usando de forma adecuada, estamos cortando bien el texto, interpretándolo de forma adecuada, o no lo estamos haciendo bien. Y es interesante que esto no es, como decía, algo teórico, académico, sino acompáñame y lee el próximo versículo, el 16. Hablando de esto, ¿no? De que usa bien la palabra, dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? Evita profanas palabrerías. La NBI dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Ahora, esto es lo central, que cuando usamos mal la palabra, nos alejamos de vivir una vida piadosa. Empezamos a, como dice aquí, dar lugar a estas palabras profanas. ¿Qué es algo profano? Es algo que no viene de Dios. Es algo que nos aleja de Dios. Y cuando no usamos bien la palabra, empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a vivir de tal forma que nos perdemos la bendición de vivir la vida plena que Él quiere y tiene para nosotros. Y aquí está el problema de fondo, no es solo un tema intelectual, es un tema que la forma en que pensás, lo que creés, cómo lees la palabra, determina cómo vivís. Determina tu vida. Lo que vos creas de este libro, lo que vos creas de Dios, la imagen que tengas de Jesús, determina la forma en que vas a vivir. Y te va a permitir vivir una vida plena, o vas a vivir una vida en donde cada vez más te vas a acercar más a la impiedad. ¿Sí? Cada vez más te vas a alejar de la plenitud. Cada vez más vas a apartarte de aquello que Dios tiene. Y sigue el versículo 17, ¿no? Dice que su palabra, esta palabra profana, esto que tenemos que evitar, que conduce a la impiedad, y se empieza a carcomer como gangrena. Es como un cáncer que se empieza a expandir y se multiplica, y donde toca, mata. Donde llega, hay destrucción, hay muerte. Y dice allí, y trae aquí al relato estos dos personajes. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fileto no es la salsa, ¿sí? Himeneo y Fileto, espero que no les caiga mal la salsa cuando la coman y se acuerden de Fileto. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y aquí está el problema. Este es el problema central. Usar mal la palabra no solo afecta a tu vida, no solo te aleja del propósito de Dios, te daña, te lastima. ¿Cuántas veces hiciste algo fuera del consejo de Dios y terminaste lastimado? Ahora, no termina ahí el problema. Como todo, afecta a aquellos que tenemos alrededor. Dice que a raíz de las enseñanzas de estos dos, de este Fileto y Himeneo, que dice que se desviaron, o sea, eran parte de la iglesia, y se desviaron y empezaron a enseñar otras cosas que no tenían que ver con la palabra de Dios. Y dice que hicieron que algunos se desvíen, trastornan, distorsionan, dañan. Esto es lo delicado de usar bien la palabra de Dios, de ser un obrero aprobado, que interpreta rectamente. Solo en la verdad de Cristo hay verdadera vida. Por fuera hay otras opciones.
Solo la verdad de Cristo trae verdadera vida. Solo en la verdad hay libertad. En este mundo tan difícil que vivimos, en este mundo tan difícil de pensar que se vendrá, yo les cuento mi congoja, ¿no? De pensar qué será de mi hija de acá de 5 o 10 años, cuando sea adolescente. Yo la verdad que no sé, todavía ya me estoy preocupando de antemano, ¿no? Pero ¿qué mundo les espera? En medio de ese mundo, lo único que trae vida, que trae verdad, es la palabra de Dios. Es Cristo, es su presencia, su persona, es el camino que Él nos marca. Es esto de saber usar la Biblia bien, con precisión, para aplicarla a nuestra vida. Vuelvo a esto. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? Cuando tenés que tomar una decisión, ¿sí? En el momento de la verdad, cuando las papas queman, ¿a dónde acudís? ¿Acudís al consejo de Dios, al consejo de la verdad? ¿O escuchás todas estas otras palabras que andan dando vuelta, que son como un cáncer, ¿no? Porque se esparcen y atacan y te agarran y te empiezan a destruir? ¿Qué guía tu vida en medio de esta multitud de voces? ¿Con qué guías a tus hijos? ¿Con qué guías a tus nietos, a tus hermanos? ¿Qué es lo que ellos ven de vos? Tenemos una gran responsabilidad, porque sí, no usar bien la palabra nos afecta y nos daña, pero daña a los que tenemos alrededor también. Daña a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros nietos, no tengo nietos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que no le conocen, aquellos que necesitan del Señor. ¿Qué es lo que están viendo aquellos que nos rodean? ¿Ven a alguien que es un obrero aprobado, que sabe usar la palabra? Cuando alguien viene y te llega con una carga, ¿sí? Con un problema, con una situación puntual, la respuesta que a mí me sale natural es, bueno, voy a orar. Y es cierto, voy a orar, no miento, voy a orar. Y es fundamental. Pero también necesitan de esta palabra, de que pueda yo ser un obrero aprobado que sabe usar la palabra y sabe decir, mira, voy a orar por esta situación. Pero sabes, el Señor da este consejo. El Señor te marca esto en su palabra. Este es el camino de la vida. Este es el corte preciso. Esto es lo que lleva a la plenitud de vida. ¿A quién ven aquellos que tenemos alrededor nuestro? ¿Ven un obrero aprobado que usa bien la palabra? ¿O ven a un fileto, no el de la salsa? El que era, ¿sí? Se ve que había algo ahí espiritual, pero en algún momento se desvió y se fue. Y se apartó. Y se alejó la palabra de Dios. Allí el capítulo 3 de 2 Timoteo, y esto no me quiero adelantar a quien va a seguir en este libro, pero simplemente un concepto que quiero que resaltemos, en el capítulo 3, el verso 16 y 17, muy conocido, ¿no? De esos pasajes que solemos aprender de memoria. Pero quiero resaltar algo que es central. Allí habla 2 Timoteo, el capítulo 3, el capítulo siguiente, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y déjame detenerme ahí, ¿sí? Es útil. La palabra de Dios, este libro, es un libro que es útil. Yo no sé si alguna vez usaste algo inútil, ¿sí? Yo me acordaba y voy a contarlo. Un hermano muy amado para nuestro casamiento, ya prescribió esto, ¿no? Tiene como 11 años, 12, así que ya eso prescribe, ¿no? Nos regaló algo, vino como que era el regalo, pero fabuloso. Nos dijo, mira, te regalo un cortador de cebolla. Era una cosa que apretabas así, así te cortaba la cebolla, qué sé yo, lo vendió tipo las propagandas de la tele, de Sprayet. No, porque pones las cebollas, es así, así te la corta y qué sé yo, qué sé cuánto. Honestamente no lo pude usar una sola vez. Inútil. Era algo que no me sirvió para nada, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nos perdemos de la bendición de usar este libro, que es útil,
que es apropiado para la tarea, para la necesidad. Allí dice, y no quiero spoilear el versículo, que este libro es útil para enseñar. Tiene cosas que enseñarte. Es útil para redarguir, ¿sí? Hay cosas que te tiene que marcar que hay que corregir. Tenemos que corregir cosas. Es útil para corregir. Es útil para instruir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un libro útil, que como obreros aprobados necesitamos saber usarlo. Lo tenemos allí para poder aprovecharlo. Acompáñame al Salmo 19, el último pasaje que recorremos, después volvemos a Timoteo. Este salmo lo tengo que enseñar algún día, porque ya lo vengo citando, en el mensaje anterior lo cité, lo voy a citar en este, pero es un salmo hermoso. Simplemente 2 o 3 versículos del Salmo 19, ¿no? Maravilloso salmo que te recomiendo que puedas leer y estudiar. Allí el Salmo 19, el versículo 7. En esta sección empieza a hablar de la palabra de Dios, ¿sí? De esta palabra que, como vimos, es útil. Y allí en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Esta palabra de Dios es la que transforma el alma. Transforma el alma de aquel quien no le conoce. Transforma tu alma y mi alma. ¿Sí? Es la que nos permite avanzar, crecer. Necesitamos abundar en esta palabra útil que nos transforma. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántas veces te encontraste en busca de sabiduría, ¿no? Al tomar una decisión. ¿Cuántas veces uno está y piensa, ¿y qué tengo que hacer en esta situación? ¿Y cómo resolverla? Tenemos aquí el testimonio de Jehová, que dice que aún al que es sencillo puede ser sabio. Sabiduría, la posibilidad de poder vivir de forma sabia. Dicen que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Te alegra el corazón, porque vivís en el camino recto de Dios, el camino que trae vida plena, el camino que te permite disfrutar del gozo del Salvador. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿sí? Una luz cuando no podemos ver. Allí los niños en la escuela dominical están aprendiendo, ¿sí? Que su palabra es una lámpara a mis pies y una luz en el camino, una lumbrera en mi camino. Te ayuda a caminar, te ayuda a ver dónde están los errores, los peligros, te ilumina. El verso 11, podríamos seguir leyendo y leyendo, este salmo es hermoso, pero el verso 11 dice, tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Hay un premio grande. Un premio grande. Si vos guardás estos mandamientos, guardás los consejos de Dios, aprendés de esta palabra que es útil, que enseña, que corrige, que es una luz, una lámpara que te permite ver en medio de la oscuridad de este mundo, que te marca el camino y te dice, no, mira, no es por acá, es por allá. Que a veces necesitamos que te digan, mira, tenés que volantear un poquito porque te vas a ir a la banquina si seguís por ahí. Esa es la palabra de Dios, es una palabra que es útil. Es una palabra que trae vida. Es una palabra que nos acerca al plan, al propósito, a la vida plena que hay en Dios. En la verdad de Dios hay vida abundante. Solo allí. Todas las otras propuestas que trae el enemigo son aquellas que vienen a matar, vienen a hurtar, vienen a destruir tu vida. Pero la vida que es abundante, es la vida que parte del Señor. Ahora hay un segundo punto que debo avanzar por el tiempo. Voy a hacerles una confesión, ustedes saben que yo trato de ser lo más honesto que puedo. Si en algún momento se me sale la cadena con este tema, yo le pido a los de la parte técnica que me corten la cámara, que no me graben, después que me editen. Es un tema que me toca una fibra, así que sabrán disculparme si en algún momento se me va un poquito la cadena con esto. Pero allí en 2 Timoteo 2 hay un segundo aspecto a considerar, que tiene que ver con esta tarea que tenemos de ser obreros aprobados. Obreros aprobados que sepan usar la palabra, que puedan
trazar correctamente el consejo de Dios. Y está allí en el versículo 14 del capítulo 2 de 2 Timoteo, justo el versículo anterior al que leímos. Dice allí, la Reina Valera del 2.14, después lo voy a leer en la NBI, que es un poco más fuerte. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y la NBI lo dice de forma más directa, dice, no dejes de recordarles esto, adviértele delante de Dios que eviten discusiones inútiles, ¿sí? Sin vuelta, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Discusiones inútiles. Dice aquí que no contiendan, que no se peleen por palabras. ¿Cómo nos gusta pelear, no? ¿Cómo nos gusta discutir? ¿Cómo nos gusta discutir? Es una cosa que me cuesta entender a veces, ¿no? Y ahora con las redes, creo que es el sumum de la discusión y de la pelea. Si es tan cómodo estar atrás del celular y agarrar así, y por ahí estás en otro continente, ni siquiera en otro país, y le mandás a uno, no, porque ¿no? No voy a... Habrán visto. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo que nos dice el pasaje que está aquí? ¿Cuál es el problema de tener estas discusiones inútiles? De ponernos a pelear por palabras. ¿Cuál es? Ahí dice que lo evitemos. Destruyen. Destruyen. No le demos más vuelta. ¿Te gusta discutir? ¿Te gusta pelear por cosas inútiles? Estás destruyendo al otro. Y lamentablemente hay muchos hermanos que les gusta destruir al otro, porque hasta se sienten orgullosos de hacerlo y se sienten muy contentos de que pudieron defender un argumento. Ahora, hermanos, hermanos amados, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea no es ganar ninguna discusión. No estamos acá para ganar ninguna pelea, ni para hacernos los más inteligentes que nadie, mucho menos los más inteligentes de quienes no conocen al Señor. Estamos acá para que todo el mundo conozca al Señor y para que podamos ayudarnos como hermanos a seguirle. Nada más que para eso. Todo lo otro es del diablo. Todo lo otro, lo que no te ayuda a que alguien que no le conoce le conozca, lo que no bendice a tu hermano para poder caminar la carrera mejor y seguir al Señor mejor, hay que desecharlo. Destruye, destroza, no tiene propósito. Me canso de enojarme con los videos de YouTube, de estos hermanos que salen a pegarle a todo el mundo, que porque esto, que porque lo otro, y lo peor que usan la palabra, la usan mal, como Himeneo y Fileto, para dañar, para destruir, para lastimar. Yo escuché también, no sé si es cierto, por eso no voy a nombrar a la persona, pero uno de estos apologetas, y ahora está de moda esto de la apología, bueno, no, es otro capítulo, pero seguramente hay hermanos fieles que se dedican al estudio de la palabra y son de bendición contar con ellos. Pero uno de estos famosos, que alguien le pregunta en medio de un debate, termina el debate, dice, che, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con la chica esta con la que estabas discutiendo? Y dice, mirá, yo no fui a salvar ningún alma, yo fui a destruir la herejía. Andate a bañar, ¿no? ¿Qué es eso? Por favor, ¿dónde está eso en el carácter de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con el corazón de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la integridad de la palabra? ¿Qué tiene que ver ganar un debate con que alguien conozca y siga al Salvador? ¿Qué tiene que ver eso con la cruz de Cristo, que estuvo dispuesto a despojarse para que pueda vos y yo conocerle? Ahora, qué flaco favor le hacemos al Señor cuando asumimos estas actitudes que están completamente despojadas del amor. Cuando empezamos a postear y a poner en contra de esto, en contra del otro, en contra de lo de más allá. Alguien una vez me dijo, nunca, cuando hables con alguien que no conoce al Señor, nunca te desenfoques de la cruz. El enemigo va a querer que te corras de la cruz en todo momento. Nunca pierdas el foco de la cruz. Porque vos podés discutir y podés ganar una discusión del tema que quieras. Podés hasta convencer a alguien que dice que es ateo de que Dios existe. Ahora esa persona se va convencida de que existe Dios. Ganaste la discusión. Pero si no conoce al Salvador, se va a ir al infierno igual.
ese hermano tal vez le ganaste la batalla, le ganaste la pelea, le dijiste no, porque el versículo, la palabra esta, dice así, significa aquello y qué sé yo. Pero si mañana ese hermano no puede caminar su vida cristiana mejor, si no le diste una herramienta para que pueda avanzar en su vida, para que se pueda relacionar mejor con Dios, con las personas, con el entorno, no sirve de nada, porque no estamos para discusiones inútiles. No estamos para usar la palabra para nuestro ego, para nuestro orgullo, para decir cuánto sabemos, ¿no? Ah, le gané la discusión, qué bien, gloria a Dios. Estamos para que otros puedan conocer al Señor. Y para que una vez que le conocen, podamos ayudarnos como hermanos a seguirles. ¿Con qué motivación te acercás a la Biblia? ¿Con qué motivación te acercás al estudio bíblico? Yo estoy completamente a favor del estudio bíblico, ahora lo vamos a mencionar, necesitamos estudiar. Pero ¿con qué motivación nos acercamos? ¿Lo hacemos para enamorarnos más del Señor o lo hacemos para enamorarnos más de nosotros mismos? Y muchas veces podemos caer en ese peligro, ¿sí? En decir, ¿cuánto sé? Sí, no, porque yo sé de griego, hebreo, arameo y todo el otro más que se te ocurra, y te puedo decir de memoria las 95 tesis de no sé quién, y ¿conociste más al Señor? ¿Te acercaste al texto? ¿Estudiaste para amarle más? ¿O te amás a vos mismo? Y cada vez te sentís con un ego mayor, cada vez te sentís superior. ¿Con qué actitud estudiamos la Biblia? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra? Separar el conocimiento del amor es lo que trae estas desviaciones. Hay mucho para decir de esto, el pasaje sigue hablando de esto, no voy a robarle el mensaje al que viene la semana que viene, simplemente pensar, ¿no? ¿A quiénes ven aquellos que te conocen? ¿Qué ven aquellos que te conocen? ¿Ven a Jesús reflejado en tu vida? ¿Ven su gracia, ven su amor? ¿Ven a alguien en quien pueden encontrar un consejo espiritual? ¿O ven a alguien que es un antitodo? Que lo único que saben es que uno está en contra de esto y en contra de lo otro y en contra de aquello, y que si hay que hablar así o si hay que hablar así, o si hay que usar una cosa u otra, un pañuelo de un color o de otro. ¿Qué es lo que ven los que están alrededor tuyo? De vuelta, conocer a Cristo. Esa es la tarea que tenemos, que quienes están alrededor le conozcan y que aquellos que le conozcan le puedan seguir mejor. Nada más que eso. Todo por fuera de eso es del enemigo, el acusador, que está allí al lado del trono de Dios, acusando a los redimidos. Esa es la tarea del enemigo. Si vos querés jugar en el equipo de él, jugá. Es tu decisión. El resto es carne. La gente tiene que ver a Jesús y solo a Él en tu vida. Tu vida, tu influencia en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus nietos, en tus sobrinos, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos, tiene que ser una influencia que los acerque a la cruz. Que los acerque a la cruz. No importa nada más que eso. La persona que interactúa con vos, después de que tiene una charla con vos, ¿está más cerca o está más lejos de Cristo? Eso es lo único que importa. El resto no sirve. Son discusiones inútiles por palabras, de esas que podemos llegar a estar todo el día discutiendo y que no aprovechan. Destruyen a los oyentes, dice el verso 14. Destruyen. Y aquí hay que ser concreto en algo, ¿sí? Tenemos que estar y velar por el error. Tenemos que estar atentos al error. No es decir, bueno, vale todo, no. Allí Pablo está atento al error, lo marca, lo corrige. Hasta manda al frente, como decimos en el barrio, este Himeneo y este Fileto, le dice, guarda con ellos que están diciendo cualquier cosa. Ahora, el error tiene que ser en aquello que es central, que ataca, que socava la fe. Y eso es lo que pasaba aquí. Aquí no vamos a entrar en detalle, hay mucha discusión de cuál era el problema con Himeneo y Fileto. Allí habla el verso 17, ¿no? Dice, 18, perdón, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Había un problema con la resurrección de los creyentes, pareciera, hay mucho debate en cuanto a esto. Lo que es claro que era una enseñanza que desviaba a aquellos que lo escuchaban de la verdad de Cristo.
quitaba la esperanza de la salvación. Muchos opinan que su postura era que no iba a haber una resurrección física, que entonces no iba a haber aquello de que el Señor iba a venir y iba a vindicar a su pueblo, a ese pueblo martirizado en medio de la persecución que estaban viviendo. Eso que leemos allí que dice Pablo, que no somos como los que no tienen esperanza, recuerdan, ¿no? Porque allí el Señor va a venir y primero va a resucitar a aquellos que murieron y después nosotros le vamos a acompañar. Atacaban un aspecto central de la fe, que era la esperanza que tenemos como creyentes en la resurrección. Ante eso hay que plantarse. Esas cuestiones que afectan de forma central la salvación, la obra de Cristo, que están claramente expresadas en la Biblia, tenemos que estar vigilantes. Ahora, tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a vivir en la diversidad de la fe. Dios repartió multiforme gracia, dones de todos los colores. Llamó gente de todos pueblos, de todas naciones, de todas culturas, redime. De distintos trasfondos, con distintas experiencias espirituales. Tenemos que apuntalar la unidad en la diversidad. Pablo nunca pensó en que todos tenemos que ser iguales. No refleja eso, al menos su enseñanza. Tenemos que estar velantes por el error, tenemos que ser firmes, tenemos que usar bien la palabra, pero tenemos que aprender a vivir en la diversidad. Diversidad en la unidad, unidad que trae salvación, como dice el Evangelio, le van a conocer al Señor cuando ustedes sean uno. Y nosotros seguimos discutiendo por palabras, ¿sí? Nos seguimos dividiendo, seguimos teniendo discusiones inútiles. Y no quiero sacar ninguna a colación para no herir más ninguna susceptibilidad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Los invito a venir la semana que viene, este tema sigue, no sé con quién, pero sigue, allí en los próximos versículos abunda en este tema. Usar bien la palabra de Dios, trazarla de forma correcta, sin entrar en discusiones inútiles, que no aprovechan, que lo único que traen es destrucción. ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios? Empecé hace un rato diciendo que podemos usarla bien o podemos usarla mal. No hay dos alternativas más que esa. No hay más alternativas que esa. O la usamos bien o la usamos mal. Ahora quiero animarte, lejos de que esto sea una carga, animarte. Tenemos una herramienta útil en las manos. Una herramienta que te va a permitir tomar decisiones sabias, que te va a orientar, que va a ser una luz en medio de la oscuridad, que va a estar alumbrando el camino, que a veces te va a decir, mira, hay que volantear un poquito, corregí porque no es por ahí. Te va a animar, te va a exhortar, te va a corregir. Y allí el verso 19, y con este sí cerramos, 2:19, dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí hay una palabra tan importante de esperanza. El Señor conoce a los que son suyos, te conoce. Y está ahí con su espíritu para enseñarte, para acompañarte, para que puedas tomar buenas decisiones, para que puedas invertir tiempo en esta palabra útil. Y dice que está el espíritu que te enseña, que cuando te tiene que marcar, te marca, que cuando te tiene que traer luz, te trae luz. No es una tarea simplemente para eruditos o académicos o gente que haya estudiado en grandes seminarios. Es la tarea de todo aquel al cual el Padre conoce, para sus hijos. ¿Cómo el Padre no le va a enseñar al Hijo? ¿Sí? A pesar de la rebeldía del Hijo. Podríamos hablar de eso un rato y de sus rebeldías cuando yo le quiero enseñar, ¿no? ¿Cuántas veces yo me veo ahí reflejado? ¿Cuántas veces me veo reflejado en mi relación con Dios? Ahora el Señor, el Padre, conoce. Dios sabe, conoce a los que son suyos. Y eso es lo que nos permite poder usar esta palabra útil, esta palabra que es luz, esta palabra que marca el camino, esta palabra que me permite ser una influencia que acerque a otros al Señor, esta palabra que tiene la bendición
de acompañarme en la vida para que pueda vivir una vida plena. La libertad que hay en la verdad de Cristo. La verdad que hay en conocer al Salvador. La salvación que trae vida nueva, vida renovada. Que nos permite, como dice allí, vivir el verso 19, vivir apartándonos de la iniquidad. Apartándonos de todo aquello que nos destruye. Todo aquello que nos da. Tenemos esta gran bendición. Y muchas veces, les soy sincero, a mí me cuesta dar este mensaje porque yo estoy lidiando en este tiempo con esto. Me cuesta ser un buen administrador de mi tiempo. Y me cuesta pasar el tiempo en la palabra que tengo que pasar. Y claro, me perjudico yo, ¿no? Porque dejo de lado esta palabra que es útil. Y me perjudico yo porque no encuentro el camino que tengo que encontrar en ella. Me perjudico yo porque no sigo conociendo más a mi Salvador y a mi Señor. Y el no conocerle evita que yo siga siendo transformado a su imagen. Pero es una bendición. Y es un regalo de Dios que tenemos. Y podemos ser estos obreros aprobados. Porque podemos usar bien esta palabra. Porque el Padre conoce a los que son suyos. Porque tenemos a su Espíritu que nos dirige, que nos guía y que nos quiere llevar de victoria en victoria, de bendición en bendición. Quiere que seamos como el alba, ¿no? Que el sol a la mañana empieza a crecer y así dice el proverbio que son aquellos que le buscan, que buscan la justicia de Dios. Dios nos da las herramientas para, como obreros aprobados, tener una vida plena. Y para que aquellos que están alrededor nuestro puedan ser bendecidos por esa vida plena. Que podamos ser animados a poder invertir tiempo, a poder organizar nuestras agendas, para poder ser bendecidos con esta palabra que es útil, que es viva y eficaz, que nos corta por dentro y nos marca por donde tenemos que seguir.